Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad. Hoy vamos a comenzar el estudio del volumen 3. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok, pues buenas noches. Hoy vamos a dar inicio a este volumen 3, recordando nada más la importancia del volumen 1 y 2, de repasarlos, de regresar a ir poniendo en práctica por cuanto más podamos todas las enseñanzas de Jesús, recordar de siempre estar pidiendo la gracia, eh, acordando que Él es el que va a hacer todo en nosotros y que nosotros solo nos disponemos. Entonces, con esa intención, iniciamos este volumen 3, disponiéndonos a todo lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Ok, vamos a dar inicio entonces a este volumen 1. Adelante, Gaby. Gracias, Alex. Buenas noches. Buenas noches. Noviembre 1, 1899. Numeral 3-1. Purificación de la Iglesia. Las almas víctimas son su sostén. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una iglesia, y ahí había un sacerdote que celebraba el divino sacrificio. Y mientras esto hacía, lloraba amargamente y decía: la columna de mi iglesia no tiene dónde apoyarse. En el momento que decía esto, he visto una columna cuya cima tocaba el cielo, y abajo de esta columna estaban sacerdotes, obispos, cardenales y todas las demás dignidades que sostenían dicha columna. Pero con mi sorpresa, al mirar, he visto que de estas personas, ¿quién era muy débil? ¿Quién de medio acabado? ¿Quién enfermo? ¿Quién lleno de fango? Escasísimo era el número de aquellos que se encontraban en estado de sostenerla. Así que esta pobre columna, tantas eran las sacudidas que recibía desde abajo, que se tambaleaba sin poder estar firme. Hasta arriba de esta columna estaba el Santo Padre, que con cadenas de oro y con los rayos que despedía de toda su persona, hacía cuanto más podía para sostenerla, para encadenar e iluminar a las personas que moraban en la parte baja. Si bien algunas escapaban para tener más oportunidad de degradarse y enfangarse, y no solo a estas personas, sino que trataba de atar e iluminar a todo el mundo. Mientras yo veía esto, aquel sacerdote que celebraba la misa, aunque tengo duda si era sacerdote o bien nuestro Señor, me parece que era él, pero no lo sé decir con certeza. Me ha llamado junto a él y me ha dicho: hija mía, mira en qué estado lamentable se encuentra mi iglesia. Las mismas personas que debían sostenerla desfallecen y con sus obras la abaten, la golpean y llegan a denigrarla. El único remedio es que haga derramar tanta sangre hasta formar un baño para poder lavar ese purulento fango y sanar sus profundas llagas, para que sanadas, reforzadas
embellecidas por esa sangre, puedan ser instrumentos hábiles para mantenerla estable y firme. Después ha agregado: te he llamado para decirte, ¿quieres tú ser víctima y así ser como un puntal para sostener esta columna en tiempos tan incorregibles? Yo en principio me sentí correr un escalofrío por temor y porque quizá no tendría la fuerza, pero enseguida me he ofrecido y he pronunciado el fiat. Mientras estaba en esto, me he encontrado rodeada por muchos santos, ángeles y almas purgantes, que con flagelos y otros instrumentos me atormentaban. Y yo, si bien al principio sentía temor, pero después, por cuanto más sufría, tanto más me venía el deseo de sufrir y saboreaba el sufrir como un dulcísimo néctar. Y mucho más porque me vino un pensamiento. ¿Quién sabe si estas penas pudiesen ser medio para consumar la vida y así poder emprender el último vuelo hacia mi sumo y único bien? Pero con suma pena, después de haber sufrido acerbas penas, he visto que esas penas no me consumaban la vida. Oh Dios, qué pena que esta frágil carne me impida unirme con mi bien eterno. Después de esto, he visto la sangrienta masacre que se hacía de aquellas personas que estaban bajo la columna. ¡Qué horrible catástrofe! Escasísimo era el número de los que no caían víctimas. Llegaban a tal atrevimiento que trataban de matar al Santo Padre, pero después parecía que aquella sangre derramada, aquellas sangrientas víctimas destrozadas, eran medios para hacer fuertes a aquellos que quedaban, de modo que sostenían la columna sin hacerla bambolear más. Oh, qué felices días. Después de esto, despuntaban días de triunfos y de paz. La faz de la tierra parecía renovada. La columna adquiría su primer lustre y esplendor. Oh días felices, desde lejos yo os saludo, pues tanta gloria daréis a la Iglesia y tanto honor a Dios, que es su cabeza. Amén. Gracias, Gaby. Okay, nada más vamos a hacer unos breves comentarios sobre esta meditación. Obviamente, si está aquí es porque el Señor quiere que tengamos este conocimiento. Entonces ponemos atención a sus palabras. Conocemos que actualmente la Iglesia pasa por momentos difíciles, pero no es nada nuevo, no es nada de qué alarmarnos, sabiendo que la Iglesia ha pasado por muchas purificaciones en el pasado y que la Iglesia continuará, como vemos aquí al final de esta meditación, después de que pase por una purificación. Y nuestra esperanza pues siempre está puesta en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el enemigo no va a prevalecer en contra de ella jamás, sino que ella estará hasta el final. Entonces en eso nos enfocamos, en esas palabras, en hacer nuestra parte de oración y reparación por ella,
vemos aquí cómo esta columna que llega a tocar hasta el cielo, y cómo están los sacerdotes, los obispos, los cardenales y las demás dignidades que la sostienen, y cómo ve Luisa sorprendida, dice ella, mira que estas personas, dentro de ellas ve alguien muy débil, quien medio acabado, quien enfermo, quien lleno de fango, dice, y escasísimo era el número de aquellos que se encontraban en estado de sostenerla. Entonces esta columna recibía muchas sacudidas y el Santo Padre, el Papa, estaba hasta la parte más alta de la columna, encadenado, dice encadenado con cadenas de oro y con rayos que despedía de toda su persona hacia cuanto más podía para sostenerla, para encadenar e iluminar a las personas que moraban en la parte baja. Entonces, pues esa es la labor del Santo Padre. Siempre hay que orar por el Papa, siempre hay que pedir por el Papa y ofrecer nuestras oraciones por él, por el vicario de Cristo que tiene este cargo tan importante. Entonces continúa Luisa pensando que era nuestro Señor Jesucristo. Y le comenta a nuestro Señor Jesucristo a Luisa, dice, mira, hija mía, mira en qué estado lamentable se encuentra mi iglesia, las mismas personas que debían sostenerla desfallecen y con sus obras la abaten, la golpean y llegan a denigrarla. El único remedio es que haga derramar tanta sangre hasta formar un baño para poder lavar ese purulento fango y sanar sus profundas llagas, para que sanadas, reforzadas, embellecidas por esa sangre puedan ser instrumentos hábiles para mantenerla estable y firme. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se va a encargar de todo eso. Necesita asistencia de algunas almas, como vemos aquí. Dice, después ha agregado, te llamo para decirte, quieres ser víctima y así ser como un puntal para sostener esta columna en tiempos tan incorregibles. Entonces, en otra meditación nos comenta nuestro Señor Jesucristo, creo que tal vez ya la hemos visto, que si no hubiera almas víctimas en el mundo ofreciéndose, pues Él reduciría todo a polvo inmediatamente. Entonces tienen una labor muy importante las almas víctimas, como lo fue Luisa, y como sigue habiendo muchas en el mundo, almas ocultas, almas humildes, almas que aman a nuestro Señor Jesucristo, al prójimo y a la iglesia. Vemos esta parte del numeral 5. Ella siente un temor, dice, porque quizás no tendría la fuerza, pero enseguida me he ofrecido
y ha pronunciado su fiat. Dice, mientras estaba en esto, me he encontrado rodeada por muchos santos, ángeles y almas purgantes que con flagelos y otros instrumentos me atormentaban, y yo, si bien al principio sentía temor, pero después, por cuanto más sufría, tanto más me venía el deseo de sufrir, y saboreaba el sufrir como un dulcísimo néctar. Y mucho más porque me vino un pensamiento: quién sabe si esas penas pudiesen ser medio para consumar mi vida. Bueno, ella piensa que igual ya va a partir, eh, y faltaba mucho para Luisa. Luisa no va a partir hasta 1947. De hecho, este sábado fue el aniversario, creo, 75 de la muerte de Luisa. Sin embargo, vemos que estos santos y ángeles y almas purgantes que están flagelando a Luisa, Luisa realmente está recibiendo gracias que necesita ella para esta misión. Fortaleza, el deseo de sufrir, etcétera. Entonces es lo que ella está recibiendo en estos flagelos que ella recibe. Y luego pues se ve, ella ve lo que sucede abajo en la columna, una masacre sangrienta, una catástrofe horrible. Sí, escasísimo era el número de los que no caían víctimas. Llegaban a tal atrevimiento que trataban de matar al Santo Padre. Pero después parecía que aquella sangre derramada, aquellas sangrientas víctimas destrozadas, eran medios para hacer fuertes a aquellos que quedaban, de modo que sostenían la columna sin hacerla bambolear más. Entonces, pues eso nos da esa esperanza. Dice, oh, qué días felices. Después de esto despuntaban días de triunfos y de paz. La paz de la tierra, la faz de la tierra parecía renovada. La columna adquiría su primer lustre y esplendor. Entonces esto ve Luisa. Sabemos por otros santos que esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia, y seguirá ocurriendo hasta el final, pero ella va a prevalecer siempre. Entonces nosotros meditamos, contemplamos esta meditación porque está aquí, porque nuestro Señor Jesucristo, si está aquí, quiere que tengamos el conocimiento, quiere que veamos de alguna manera la condición de la Iglesia, lo que va a suceder o lo que ya sucedió, y por lo que va a pasar la Iglesia, pero cómo va a salir al final triunfante. Entonces, con eso nos quedamos, ofreciendo siempre nuestras oraciones por nuestra Madre Iglesia. Ok, vamos a continuar. Adelante, Gali. Gracias, Alex. Una pregunta, entonces podríamos decir o tomar como fecha el 1 de noviembre de 1899 de este nacimiento de Luisa como alma víctima.
Bueno, ella ya era víctima, Luisa ya era víctima desde antes. Recordamos que ella aceptó desde el volumen 1 ser víctima, pero aquí se ofrece como víctima por la iglesia. ¿Sí? Entonces, Luisa ha sido víctima, ha prevenido flagelos destinados para el mundo, ha protegido en parte su zona, su área de corato, que hemos ya leído, pero aquí es un llamado en particular asociado con la iglesia. Muy bien. Muchas gracias. ¿De qué? Noviembre 3, 1899. Numeral 3-2. Entretenimiento de Jesús con Luisa. Esta mañana, mi amable Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí mismo, dentro de una iglesia, y ha desaparecido, y yo me he quedado sola. Ahora, encontrándome ante la presencia del Santísimo Sacramento, he hecho mi acostumbrada adoración, pero mientras esto hacía, me parecía que me hubiera vuelta toda ojos para ver si podía descubrir a mi dulce Jesús. Mientras estaba en esto, lo he visto sobre el altar, como niño, que me llamaba con su graciosa manita. ¿Quién puede decir mi contento? Volé a él, y sin pensar en otra cosa, lo he estrechado entre mis brazos y lo he besado. Pero en el momento de hacer esto, ha tomado un aspecto serio y mostraba que no le agradaban mis besos, y ha comenzado a rechazarme. Yo, no tomando en cuenta esto, continué y le dije: querido mío, bello, el otro día tú quisiste desahogarte conmigo con besos y con abrazos, y yo te di toda la libertad. Hoy quiero contigo desahogarme también yo. Dame la libertad. Pero él seguía rechazándome, y viendo que yo no cesaba, ha desaparecido. ¿Quién puede decir cuán mortificada y pensativa quedé al encontrarme en mí misma? Pero después de un poco ha regresado, y yo le pedía perdón por mis impertinencias. Me ha perdonado, queriendo él desahogarse conmigo, y mientras me besaba, me ha dicho: amada de mi corazón, mi divinidad habita en ti habitualmente. Y a medida que tú vas inventando nuevas cosas para deleitarme contigo, así yo, para estar a la par, uso nuevos modos para hacer que te deleites conmigo. Con esto entendí que fue una broma que Jesús quería hacer. Gracias, Gaby. Bueno, vamos a hacer una meditación corta y vamos a nada más ver qué hace Luisa. Dice numeral 1, estando fuera de sí misma, dentro de una iglesia, donde desaparece Jesús y queda ella sola, y estaba ante la presencia del Santísimo Sacramento. ¿Y qué hace ella? Inmediatamente hace su acostumbrada adoración. Entonces vemos la acción de Luisa, lo que siempre está haciendo Luisa. Siempre Luisa está buscando a Jesús, adorando a Jesús, amando a Jesús, todo en torno
a Jesús. Esa fue la enseñanza, en lo que ha aprendido Luisa, no nada más por su contacto y gracia que ha recibido de estar en la presencia de nuestro Señor, pero también le ha enseñado de esa manera nuestro Señor. Lo hemos visto a través del volumen 1 y 2. Entonces, tomemos nota sobre eso para que nosotros siempre tengamos nuestra mirada y pensamiento en lo alto, en nuestro Señor. Entonces ella sigue buscando a Jesús, dice, y mientras estaba en esto lo he visto sobre el altar como niño. Es importante enfocar un poquito en eso, porque la mayor parte del tiempo que Luisa ve a Jesús es como niño. Entonces, como niño, es que nosotros debemos de entender este amor puro y santo que a veces se ve entre Luisa y nuestro Señor, que aquí vemos en estas palabras. Dice, voló Luisa hacia él y sin pensar otra cosa, lo estrechó en sus brazos, o sea, lo tenía al niño Jesús en sus brazos y lo ha besado. Dice, pero en el momento de hacer esto, él tomó un aspecto serio y mostraba que no le agradaban mis besos y ha comenzado a rechazarme. Sin embargo, vemos que también le comenta que, querido mío, bello, el otro día tú quisiste desahogarte conmigo con besos y abrazos. Bueno, todo esto es en ese amor puro que pudiéramos ver en una mamá o en un papá que quiera comerse a su hijo o a su hija en besos de amor puros y santos. Entonces así es esta interacción de Luisa con nuestro Señor. Él siempre, siempre va a ser un niño, un bebé, cuando está ocurriendo esto, y mucho más adelante, en los volúmenes altos, nuestro Señor Jesucristo nos va a dar una explicación, porque vamos a ver más esta intimidad entre Luisa y nuestro Señor. Y cuando pensamos de manera humana, entonces eso puede causar ruido a algunas personas, porque no lo están viendo con esos ojos puestos en lo alto, en la santidad de nuestro Señor, que es 3 veces santo. Entonces, así nosotros debemos de ver siempre las cosas, que aquí no hay nada humano, ¿sí? Entonces no nos causa absolutamente ningún ruido, pero como sí le va a causar más adelante ruido a algunas personas, especialmente dentro de la iglesia, en el clero, es que nuestro Señor Jesucristo más adelante en esos volúmenes altos va a dar una explicación sobre ese trato, pero lo da mucho más adelante. Entonces, pues así nos vamos a quedar con esto aquí en este intercambio de Luisa con nuestro Señor, y vamos adelante. Adelante, Gani. Numeral 3-3. Noviembre 4, 1899. Efectos diferentes entre la presencia de Jesús y la del demonio. Como esta mañana
El bendito Jesús no venía. El demonio trataba de tomar su aspecto y hacerse ver, pero yo no advirtiendo los acostumbrados efectos, he comenzado a dudar y me he persignado con la cruz, primero yo y después a él. Y el demonio, viéndose persignado, temblaba. Enseguida lo rechacé de mí sin mirarlo. Poco después ha venido mi amado Jesús, y temiendo que fuese otra vez el espíritu maligno, trataba de rechazarlo e invocar la ayuda de Jesús y de la reina mamá. Pero él, asegurarme que no era el demonio, me ha dicho: hija mía, para asegurarte si soy yo o no soy yo, tu atención debe estar en los efectos internos, si se mueven a virtud o a vicio, ya que como mi naturaleza es virtud, de ninguna otra cosa hago herederos a mis hijos, más que de virtud. Esto lo puedes comprender también en la naturaleza humana, que siendo carne, sucede que si tiene alguna llaga, la carne se cambia en pus, y se puede decir que no es más carne. Así mi naturaleza, si mínimamente pudiese retener en sí la sombra del vicio, cesaría de ser aquel Dios que es, lo que no puede suceder jamás. Amén. Ok, vamos a... Gracias, Gaby. Esta meditación es importante. Poner mucha atención en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y en esta enseñanza tan importante. Claro, en el caso de Luisa, como mística, eh, fuera de su cuerpo, en alma, eh, ya hemos visto en el volumen 1 lo que ha permitido nuestro Señor Jesucristo con Luisa, que hasta por un periodo de 3 años permitió que los demonios molestaran a Luisa, pero siempre para el bien de Luisa, para su santificación, para su firmeza, para su fortaleza, para la perseverancia, siempre para el bien. Entonces, de eso se trata esta enseñanza tan importante para nosotros que nos quiere dar nuestro maestro. Vamos a poner atención. Vemos cómo Luisa dice: el demonio trataba de tomar su aspecto y hacerse ver, pero yo, no advirtiendo los acostumbrados efectos. Entonces ella obviamente no está en paz, no siente ese amor que siempre siente, esa felicidad que siempre siente cuando está con nuestro Señor Jesucristo. Esos son sus acostumbrados efectos. Dice, he comenzado a dudar, y entonces ella percibe inmediatamente eso. ¿Por qué? Porque ella está poniendo en práctica mucho de lo que ya le enseñó nuestro Señor Jesucristo en el volumen 1 y todo lo que aprendió allá cuando lidió con los demonios. Es importante para nosotros también percibir en nuestros combates que vendrán después, estas enseñanzas, ponerlas en práctica en nuestras vidas. Dice, he persignado con la cruz, primero yo y después él, y el demonio, viéndose persignado, temblaba. Enseguida lo rechacé de mí sin mirarlo. Entonces, obviamente, aquí Luisa, como esa mística, pues está viendo a este demonio que se quiere hacer pasar por nuestro Señor,
etcétera, en nuestra vida, pues no somos místicos, no vamos a tener esa experiencia, pero sin embargo el demonio se acerca siempre a nosotros de diferentes maneras. ¿Y qué hace Luisa cuando detecta? Aquí nos enfocamos en dos partecitas. No siente esa paz, esos efectos acostumbrados, es número uno. Número dos, inmediatamente cuando percibe y sabe que no es nuestro Señor, sino el enemigo que la quiere molestar, lo rechaza sin mirarlo. Entonces vemos eso. Y después dice, poco después ha venido mi amado Jesús, y temiendo que fuese otra vez el espíritu maligno, trataba de rechazarlo o invocar la ayuda de Jesús y de la reina mamá, pero él, para asegurarme que no era el demonio, me ha dicho. Entonces vemos la enseñanza de nuestro Señor. Dice, hija mía, para asegurarte si soy yo o no soy yo, tu atención debe estar en los efectos internos. ¿Ok? Entonces eso lo subrayamos, lo ponemos en nuestro corazón. Es lo primero que debemos de poner atención y checar en los efectos internos cuando nos viene un pensamiento, cuando nos viene algo a nuestro ser, qué efectos internos recibimos. Si nos mueven a virtud, entonces pues estamos bien, o a vicio, ¿verdad? Ya que como mi naturaleza es virtud, de ninguna otra cosa hago heredores a mis hijos más que de virtud. Entonces, si nos mueven a la virtud, al bien, al amor, entonces es algo que viene de nuestro Señor, si estamos en paz. Y si ese movimiento nos conduce al vicio o a otra cosa, entonces sabemos que no viene de nuestro Señor y que es el enemigo que nos quiere molestar, y prontamente debemos de rechazar todo eso. Dice, esto lo puedes comprender también en la naturaleza humana, que siendo carne sucede que si tiene alguna llaga, la carne se cambia en pus y se puede decir que no es más carne. Así mi naturaleza, si mínimamente pudiese retener en sí la sombra del vicio, cesaría de ser aquel Dios, lo que no puede suceder jamás. Entonces es una enseñanza concreta de nuestro Señor Jesucristo que lo podemos, yo creo que nos ocurre a nosotros diariamente o frecuentemente, especialmente en nuestros pensamientos o en alguna persona que se pueda acercar a nosotros o lo que sea. Dice nuestro Señor, nuestra atención debe de estar en los efectos internos, si nos mueven a la virtud. Entonces estamos bien, y si no, entonces hay que hacer como Luisa, rechazar inmediatamente. Entonces eso es una enseñanza muy hermosa. Después vamos a tener más enseñanzas, todo eso va a continuar, pero la ponemos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para recordarla, para hacerla nuestra, para tenerla en el momento que la necesitemos. Si la hicimos parte de nuestra propiedad, estará siempre con nosotros, y así hacemos. Vamos a hacer otra meditación. Adelante, Gaby. Noviembre 6
1899, numeral 3-4. Pureza de intención. Esta mañana, habiendo venido el adorable Jesús y transportándome fuera de mí misma, me ha hecho ver calles llenas de cadáveres. ¡Qué despiadada carnicería! Da horror pensarlo. Después me ha hecho ver que sucedía una cosa en el aire, y muchos morían de improviso. Esto lo vi también por el mes de marzo. Yo empecé, según mi costumbre, a rogarle que se aplacara y que librara a sus mismas imágenes de suplicios tan crueles, de guerras tan sangrientas. Y como tenía la corona de espinas, se la he quitado para ponérmela yo, y esto para aplacarlo mayormente. Pero con suma pena he visto que casi todas las espinas quedaban rotas en su santísima cabeza, así que poquísimo me quedaba para sufrir a mí. Jesús se mostraba severo. Casi sin ponerme atención, me ha transportado de nuevo a mi cama, y como yo me encontraba con los brazos en cruz, sufriendo los dolores de la crucifixión que Él mismo me había participado antes, ha tomado mis brazos y me los unió, atándolos con una cuerdecilla de oro. Yo, no poniendo atención a qué significaba aquello, para romper ese aire severo que tenía, le he dicho: Dulcísimo amor mío, te ofrezco estos movimientos de mi cuerpo que tú mismo me has hecho, y todos los demás que pueda yo hacer, con el único fin de agradarte y glorificarte. Ah, sí, quisiera que también los movimientos de los párpados, los de mis ojos, de mis labios y de toda yo misma, sean hechos con el único fin de agradarte solo a ti. Haz, oh buen Jesús, que todos mis huesos, mis nervios, resuenen entre ellos, y con clara voz te atestigüe mi amor. Y Él me ha dicho: todo lo que se hace con la única finalidad de agradarme, resplandece ante mí de una manera tal que atrae mis miradas divinas, y me agrada tanto que a esas acciones, aunque fuesen solo un movimiento de pestañas, les doy el valor como si fueran hechas por mí. En cambio, las otras acciones, que en sí mismas son buenas y aún grandes, no hechas únicamente para mí, son como ese oro enlodado y lleno de lumbre que no resplandece, y yo no me digno ni siquiera mirarlas. Y yo: ah, Señor, qué fácil es que el polvo ensucie nuestras acciones. Y Él: no se necesita poner atención al polvo, porque éste se sacude. A lo que hay que atender es a la intención. Ahora, mientras esto decía, Jesús se ocupaba en atarme los brazos. Yo le he dicho: Señor, ¿qué haces? Y Él: hago esto porque tú, estando en la posición de la crucifixión, me aplacas. Y yo, como quiero castigar a las gentes, te los estoy atando. Y dicho esto, desapareció. Gracias, Gaby. Ok.
Vamos a hacer unos breves comentarios sobre esta meditación. Vemos que Luisa al comienzo pues ve calles llenas de cadáveres. Dice, después ha hecho ver que sucedía una cosa en el aire y muchos morían de improviso. Esto lo vi también el mes de marzo. Y ella le rogaba a nuestro Señor que se aplacara y que librara a sus mismas imágenes de suplicios tan crueles, de guerras tan sangrientas. Entonces, eso es lo que está viendo Luisa. Ella está viendo todos estos flagelos. Ella ya empieza a ver estas guerras sangrientas. Sabemos que ella no solo va a ver la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino muchas otras cosas más, muchos otros acontecimientos, muchas pandemias, muchas tantas cosas que le permite ver a Luisa, que Luisa nos va a estar transmitiendo. Y tienen su lugar y están plasmadas aquí en los papeles. Son cosas que en parte ahorita muchas ya han sucedido, muchas de las que ella veía, como la Primera Guerra y la Segunda Guerra, otros conflictos y acontecimientos grandes. Ya sucedieron muchos, diría la mayoría, han sucedido. Hay algunos que todavía están en estos volúmenes que todavía no suceden, así como los vio o los comentó Luisa, sino que vendrán en algún momento. Pero ese no es nuestro enfoque, sino nuestro enfoque es este gran regalo. Estas enseñanzas profundas de nuestro Señor Jesucristo, no preocuparnos por las cosas. Por eso nos dice en el Evangelio de Mateo que 6, que no nos preocupemos por el día de mañana, sino que Él solo vendrá con todos sus problemas. Entonces nuestro enfoque es nada más en amar a nuestro Señor Jesucristo, en darle todo el honor y toda la gloria, y de ir poniendo en práctica estas enseñanzas como esta sobre la intención. Vemos que Luisa aquí está sufriendo, que sufre la crucifixión, eso en alma, y vemos que nuestro Señor Jesucristo empieza a hacer a atar a Luisa con esta cuerdita que usa para atarla, y sin embargo vemos lo que hace Luisa. Dice: dulcísimo amor mío, te ofrezco estos movimientos de mi cuerpo que tú mismo me has hecho y todos los demás que pueda hacer, o sea, esos sufrimientos que ella está teniendo por esa crucifixión que le dio nuestro Señor Jesucristo. Dice: con el único fin de agradarte y de glorificarte. Y así quisiera también los movimientos de los párpados, de mis ojos, de mis labios y de toda yo misma sean hechos con el único fin de agradarte solo a ti. Haz aún, oh buen Jesús, que todos mis huesos, mis nervios resuenen entre ellos y con clara voz atestiguen mi amor. ¿Ok? Entonces vemos lo que hace Luisa. Acuérdense, nosotros estamos llamados, y lo vamos a ver más adelante, a imitar a Luisa, a ir poniendo en práctica las cosas que vemos que Luisa va poniendo en práctica.
Entonces vemos lo que hace ella. Ahora vamos a ver la respuesta a esa acción de ella, que ella siempre va a ser movida por nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la respuesta de nuestro Señor a eso. Dice: todo lo que se hace con la única finalidad de agradarme resplandece ante mí de una manera tal que atrae mis miradas divinas y me agrada tanto que a esas acciones, aunque fuese un solo movimiento de pestañas, el Señor no está buscando cosas grandes, sino con qué finalidad hacemos nuestras cosas, aunque sean lo más pequeño como un parpadear. Les doy el valor como si fueran hechas por mí. En cambio, las otras acciones, que en sí mismas son buenas, aún grandes, no hechas únicamente para mí, son como ese oro enlodado y lleno de herrumbre que no resplandece y que no me digno ni siquiera mirarlos. Entonces, allí está la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿con qué finalidad hacemos todas nuestras acciones? Vamos a poner en nuestro corazón esta enseñanza tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo, amarla, ponerla en nuestro corazón, hacerla nuestra y ponerla en práctica. Dice en el numeral 4, porque Luisa dice: qué fácil es que el polvo ensucie nuestras acciones, y nuestro Señor le responde a Luisa: no se necesita poner atención al polvo, porque ese se sacude. Lo que hay que atender es la intención. Entonces, que siempre tengamos esa intención en nuestra mente. Han sido enseñanzas hermosas que hemos aprendido el día de hoy, esta noche. Hay que darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por estas gracias. Sobre todo hay que corresponder a nuestro Señor Jesucristo poniendo en práctica. ¿Y cómo lo hacemos? Poniéndolas en nuestro corazón, amándolas, estas enseñanzas, cada palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que haciéndolas nuestras las podamos poner en práctica cuando surja el momento. Y esta enseñanza de la intención la podemos tener en todas nuestras acciones. Entonces, que podamos poner en práctica. Vamos a concluir aquí esta noche. Nos quedamos en esta meditación para la próxima semana. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia y bondad con nosotros, por tantas gracias y enseñanzas que nos da, que podamos corresponder a tanta gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña, que nos cubra con su manto de protección y amor. Gracias a la pequeña hija de la Divina Voluntad. Y le pedimos siempre su intercesión. Gracias, Gaby. Gracias a todos ustedes que se conectaron y que se van a conectar. Gracias por amar tanto a nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Mil bendiciones, mil gracias.